Pichincha Universal, generando noticias. Saludos cordiales a Carlos, a Andrea y a todos nuestros compañeros que se encuentran ya acá en los estudios de Pichincha Universal. Un saludo cordial a quienes se conectan a la señal informativa de Pichincha Universal a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Pichincha Universal; en Twitter, Pichincha, @Pichincha Univer; en YouTube, Pichincha Universal; Instagram, Pichincha Universal; nuestro portal www.pichinchauniversal.com.es, y a todos quienes sintonizan nuestras frecuencias 95.3, 94.5. A propósito, tuvimos la posibilidad de comprobar, ¿no?, un buen alcance que tiene la señal informativa de Pichincha Universal en este largo feriado, que espero a ustedes, amigas y amigos, pues les haya ido muy, pero muy bien, que hayan disfrutado, que hayan pasado con la familia, ojalá así haya sido, que no hayan tenido inconvenientes en su regreso, y que por cierto nos volvamos a encontrar para estar compartiendo este trabajo de información que para nosotros, así como para ustedes, esperamos es muy importante. ¿Cuál es la agenda para hoy? Para iniciar la semana estará con nosotros Nelson Erazo ya mismo, el expresidente del Frente Popular, los diálogos con el gobierno y las reformas laborales. 7:50, Francis Romero, director de Clear Report. Tema: nuevas encuestas, cómo está la aceptación del presidente Moreno, y otros temas que serán muy interesantes. Gabriela Larriategui, asambleísta de Suma, las reformas tributarias. Estaremos conversando vía telefónica. Y a las 8:30, Santiago García, economista y docente, el tema las reformas justamente económicas que se están abordando en la Asamblea Nacional. Reformas, por cierto, harto polémicas. La agenda para hoy, señoras y señores, ya iniciamos. Radio Libre. Solo nos manda usted. Punto Noticias. Punto de encuentro con el invitado. (7:35), el diálogo entre el gobierno nacional, empleadores y gremios de trabajadores continúa. Los tres sectores, según se conoce, han ratificado que el diálogo se mantiene abierto y se ha informado que existe un acuerdo para la estructuración de mesas de trabajo, las cuales abordarán o están abordando ya temas de índole económico, derechos laborales y seguridad social. ¿Es cierto esto? Le preguntamos de inmediato a nuestro invitado, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Bienvenido, Nelson, ¿qué tal? Bueno, está hecha la pregunta. Un gusto el estar aquí en este medio de comunicación. Encantado. Primero, me parece que es necesario establecer que el gobierno nacional se vio obligado a discutir este tema con el Frente Unitario de Trabajadores y con el Frente Popular a raíz de las movilizaciones, de la huelga general y del levantamiento indígena. Ustedes recordarán que desde hace tiempo atrás se venía estableciendo de que habían acuerdos entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios en el Consejo Nacional del Trabajo. Así fue. Propuesta que fue desconocida por el Frente Unitario de Trabajadores y por el Frente Popular, toda vez que no se recogieron los elementos planteados por estos sectores desde el año 2017, del 8 de junio del 2017 exactamente, en donde nosotros habíamos propuesto un sinnúmero de medidas que signifique generar nuevas fuentes de trabajo, que signifique dinamizar la economía y al mismo tiempo garantizar los derechos laborales. El gobierno nacional prefirió en ese marco el tema de entrar en acuerdos con los empresarios, de entrar en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y obviamente bajo esa lógica ir a una reforma laboral
¿Qué es lo que le planteamos nosotros al gobierno? Como consecuencia de todo este accionar, primero el gobierno se vio obligado a llamarle al Frente Unitario de Trabajadores. Así fue. Fueron 3 reuniones fallidas en las cuales no asistieron los delegados principales al llamado de la ONU. Esto motivó que los sectores de los trabajadores hayamos tenido una posición de establecer que era necesario retomar una movilización. Sin embargo, de eso la ONU también nos planteó, al igual que la conferencia episcopal, que detuviéramos la movilización y que se iba a abrir una nueva discusión con el gobierno nacional. Nosotros asistimos al llamado del presidente Lenín Moreno, en el cual dejamos clara cuál es la posición de los trabajadores. Primero, no es necesario entrar al tema de una reforma laboral, eso debe quedar claro. Le hemos señalado de que es necesario discutir 3 temas. A ver, ¿qué es lo que se ha planteado en el país? De que necesitamos generar nuevas fuentes de trabajo, que el desempleo supera a más del 54% de la mano de obra que está en capacidades de laborar. Para generar fuentes de trabajo, entonces nos deberían decir los empresarios cuántas empresas van a crear, primerito. O el Estado nos debería decir en qué áreas de la economía va a invertir. Si nos dicen eso, estamos hablando de que van a haber nuevas fuentes de trabajo. Si no están bajo esa lógica, lo que están buscando es una reforma laboral que es disminución de derechos o precarización de la mano de obra. Entonces, primero ponernos de acuerdo. El gobierno nacional ha dicho que le preocupa el tema del 54% del desempleo, por lo tanto, entonces es necesario, como diríamos, enmarcar la cancha, tizar la cancha, que es lo que queremos. Bajo esa lógica, entonces, debe entrar la discusión del tema laboral. Si es que la lógica es generar nuevas fuentes de trabajo, entonces necesitamos discutir el tema de la producción y necesitamos discutir también el tema de los derechos. ¿Qué le planteamos al gobierno nacional? Por favor. A ver, le dijimos, bajo la lógica que ustedes nos están planteando, entonces les planteamos 3 mesas. Una, el tema de la producción, cómo generar nuevas plazas de trabajo. Un segundo elemento, el tema de los derechos laborales, y un tercer elemento que planteamos, el tema seguridad social. El gobierno nacional nos ha planteado de que están de acuerdo bajo esa lógica a discutir. ¿Qué le planteamos nosotros en ese marco? A ver, en el tema de la productividad, es necesario entonces discutir en dónde se pueden generar fuentes de trabajo. ¿Qué sector de la economía? Le hemos planteado el área de la construcción, el área del comercio, el área del turismo, y el otro está en el tema de la alimentación. 4 grandes escenarios que tú puedes generar nuevas plazas de trabajo. Entonces, a ver, el Estado ha ofrecido cerca de 325,000 viviendas. ¿Cuántas ha entregado? Hay una deuda del Estado en eso. Muy bien, ¿cuánto va a invertir ahí? Un primer paso. Bueno, ustedes nos plantean el tema de la alimentación. Muy bien, ¿cuánto va usted a invertir en el tema del agro? Es otro gran tema. Entonces, son grandes preguntas que le dejamos enmarcadas al gobierno nacional y que nos digan los empresarios también en de qué áreas de estas van a invertir, cuánto van a poner. Entonces, bajo esa lógica es que se genera el tema de las plazas de trabajo. Por lo tanto, cae de la tesis que están manejando los empresarios, al igual que ciertos sectores del gobierno, de decir que los sindicalistas, los trabajadores, los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores nos oponemos a eliminar el desempleo, que solo nos preocupamos de los sindicalizados, y eso no es así. Lo que estamos diciendo es que nos digan en dónde van a trabajar esa nueva mano de obra que quieren incorporar. ¿En qué sectores se va? ¿No es cierto? ¿En qué sectores? Necesitan en el tema turismo, muy bien. ¿En qué condiciones van a ir al tema? Pero les han de haber propuesto cuál es la contraparte entonces no, de los es trabajadores. Una primera discusión que le hemos planteado, quedamos en abrir una discusión con el Ministerio del Trabajo, de las mesas. Pero ya bajo esta lógica. Caso contrario, lo que estamos haciendo es perder el tiempo, de lado y lado, porque nosotros tenemos una posición firme en el hecho de la defensa de los derechos laborales. En la mesa de los derechos laborales planteamos un tema. Es necesario que aquí esté presente la OIT. ¿Por qué la OIT? Porque bajo esa lógica deben estar los elementos centrales de qué tipo de trabajo quiere el gobierno y qué tipo de trabajo queremos los trabajadores. De acuerdo a las normativas de la OIT, te establece de que hay que ir al trabajo decente. Muy bien, el gobierno nacional también dice que hay que generar trabajo decente. ¿Cuál es el trabajo decente? El problema. Estabilidad laboral, salarios dignos, seguridad social, salud ocupacional y derecho a organización y contratación colectiva. Eso establece la OIT.
Bajo esa lógica, entonces, entremos en la discusión, pero con un cuerpo colegiado de la OIT observando estas normas y que nos digan entonces los empresarios que nosotros nos oponemos a las cosas. Esta es otra lógica. El gobierno nacional ha planteado de que va a pedir una comisión especializada de la OIT para esta mesa de discusión. Está bueno. Fíjate, o sea, son cosas importantes que hemos logrado después de la movilización. Un tercer elemento, seguridad social. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre en seguridad social? Tenemos en crisis el tema seguridad social. Que nos diga entonces el presidente del Consejo Directivo cuál es la lógica con la que se va a trabajar. Primero, el Estado debe abrir en esta proforma presupuestaria, debía haberlo hecho la vez anterior, cuánto va a empezar a pagar, no solamente por el 40%, sino la deuda que tiene con la seguridad social. Ese es un primer paso para salir de la crisis. Un segundo paso, necesitamos recuperar el delegado de los trabajadores, de los afiliados, de los asegurados en el Consejo Directivo del IES. Estuvo presente el señor Paul Granda y le preguntaba al presidente, ¿cómo es esto que no tienen delegado? Yo me admiro que el presidente no conozca. ¿No? Le preguntó al señor Paul Granda y dijo, sí, efectivamente no hay el delegado. ¿Cuál es el acuerdo ahí? Que se haga rápidamente una normativa que signifique la recuperación del representante de los afiliados en la seguridad social. Un tercer elemento que hemos planteado en la seguridad social. A ver, ustedes nos dicen que necesitamos generar nuevas plazas de trabajo, necesitamos integrar nuevos trabajadores al tema productivo para eliminar el desempleo, pero ocurre que no podemos jubilarnos. Y nos dicen en el sector público de que para jubilarnos tenemos que esperar tener 70 años para que sea obligatorio. Y de 60 a 70 años es opcional si las instituciones tienen la plata. Más que opcional es que si ellos tienen la plata, porque los trabajadores queremos jubilarnos, pues queremos salir a disfrutar nuestra jubilación. Entonces, bajo esa lógica y esos términos, a ver, señor gobierno, ¿cuánto va a poner usted para el tema jubilaciones en el sector público? Ustedes nos dicen que hay exceso de personal, jubilen a esos trabajadores que ya tienen 60, 65 años, claro, 70 años, que tienen enfermedades terminales. Entonces, estas cosas debe quedar claro qué es lo que está planteando en los momentos actuales el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular. Estos elementos echó abajo la tesis de que ya había acuerdos. Bueno, es lo que ha dicho el ministro Madero, gobiernos, ¿no? Empresario y trabajadores. Pero un sector de trabajadores. Un sector de trabajadores que ustedes recuerden de paso. Sí, la CTE, y le decíamos al mismo presidente, mire, lamentablemente ustedes han creado, el gobierno anterior y han creado organismos que son membretes, pero que al mismo tiempo estarán con cualquier gobierno. Hoy están con usted, señor Moreno, mañana estará con el que venga. Y no están con los derechos de los trabajadores. Tanto es así que ese organismo era el que avalaba la propuesta de las 10 horas, de las 12 horas de trabajo, era el organismo que decía que está de acuerdo que para generar fuentes de trabajo hay que ir a los 3 años de a prueba y un sinnúmero de cosas que evidentemente no tienen nada que ver con el tema de derechos laborales, que lo que buscaban es precarizar las condiciones de trabajo, llevar a las nuevas generaciones a la esclavitud laboral. Pero ¿de eso no se ha hablado o se va a negociar? No, pues es que eso porque ya hay no una va... propuesta fija del gobierno. A ver, ¿qué es lo que ha hablado el gobierno? Que esa reforma no será enviada a la Asamblea Legislativa hasta que no se pongan de acuerdo en las mesas. Pero no es que cede totalmente el gobierno. No, pero ya es un paso importante. Un paso importante es haber detenido eso. Correcto. ¿Ya? Y ahora sí sentémonos entonces a discutir. Bajo las normas de lo que establece la Constitución de la República. ¿Qué establece la Constitución? Que no podemos nosotros tener dos tipos de trabajadores. Unos con derechos y otros con derechos. Los nuevos entran sin derechos, precarizados. ¿No es más o menos como que nos dijeran que el derecho a la salud tenemos los actuales ecuatorianos y que nuestros hijos que vienen, ellos ya no van a tener, ¿no es cierto? Es una locura, porque la Constitución no es un problema que se presenta en un momento, es una Constitución que está, como decían antes, para 300 años, ojalá sean para 30. Y además es garantista de derechos. Es garantista de derechos y por lo tanto esa Constitución tiene que mantenerse. La Constitución habla además de que no puede haber discriminación de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Ni por religión, ni por credo, ni por su forma de pensar, y peor por su forma de trabajo. Es que por lo tanto no nos pueden venir a decir, discriminamos solo ustedes con derechos y ustedes no. Por eso es importantísimo lo que hemos venido hablando.
el tema de que los derechos de los trabajadores y el tema de una reforma tiene que ir sobre la base de los derechos constitucionales, los convenios internacionales e incluso ahora los convenios que se establecen en derechos humanos. Esos 3 grandes principios son los que deben regir este tema. Y le planteamos al presidente de la República un último elemento incluso. Le dijimos, es necesario abrir un nuevo código del trabajo. Ustedes nos han dicho que hay que discutir el nuevo código del trabajo. Discutamos. Y vamos con la Comisión de Derecho de la OIT. Vamos a discutir este tema. Porque no nos pueden venir a decir que lo anacrónico son derechos de los trabajadores. No nos pueden venir a decir que lo anacrónico es la estabilidad laboral, lo anacrónico es el 13º, es el 14º, lo anacrónico es que los trabajadores tienen muchos derechos. No. Si queremos un país de futuro, un país que mejore las condiciones de vida, tiene que ir de la base de que los trabajadores mejoren sus condiciones de vida. ¿Cuál fue el problema que generó toda esta revuelta anterior? Que nunca le escucharon al pueblo ecuatoriano. Y adicionalmente que se tomaron medidas en contra de los distintos sectores sociales. Nosotros hemos planteado un tema, necesitamos una mesa en relación a la cuestión económica. Porque sí es factible salir de esta crisis que dicen que existe, no, que yo solamente la veo la crisis para los sectores de los hogares ecuatorianos, porque los grandes empresarios siguen ganando más. Se habla de que las 500 empresas ganaron o tuvieron más ventas, el 6% en el 2018 que en el 2017, es decir, siguen teniendo más ganancias. Por lo tanto, no nos digan que los empresarios pobrecitos están en crisis. Pero es que están aplicando el Fondo Monetario Internacional, ¿no es la cierto? receta del Fondo Monetario. Así es. Entonces, para salir de eso, nosotros decimos, no necesitamos esto. ¿Necesitamos qué? Inversión como les hemos planteado. Segundo, ¿qué necesitamos? Recién entregamos una propuesta con el movimiento indígena, la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular y 182 organizaciones más. ¿Qué presentamos ahí? Una propuesta para salir de la crisis. ¿Qué les decimos? Fíjense, ahorita ya otra vez están asustados los empresarios. ¿Cómo va a ser posible que se propongan cobrarnos las deudas? Eso es lo que están diciendo. Se oponen a que cobremos las deudas por morosidad que tienen. Nos dicen, no, ¿cómo va a ser posible que ustedes quieran bajar el IVA? Cuando el IVA en el país, aquí en el Ecuador, es el más bajo. Y nos da hasta risa escuchar. Estamos hablando de un 12% en dólares. Pero segundo, está demostrado que cuando el IVA es inferior, tiene mayor ingreso al Estado. Que la gente tiene más capacidad de demanda. Ustedes recordarán que por el tema del terremoto, el gobierno de Correa subió al 14%. ¿Qué ocurrió con ese 14%? Hubo una disminución de los ingresos por el IVA al Estado. ¿Ya? Cuando disminuyó ese del 14 al 12, nuevamente se reactivó el Estado con algunos... La capacidad de demanda del pueblo. La capacidad de demanda mejora. Entonces es evidente que sí es factible bajar al 10% para que sí se dinamice la economía de los ecuatorianos, para que la capacidad adquisitiva de los trabajadores pueda recuperar. Pero si esto ocurre con el tema del IVA, ¿qué va a ocurrir con el tema de un incremento de sueldos y salarios? Entonces es necesario fijarse dos grandes cosas: disminución del IVA y al mismo tiempo también incremento de sueldos y salarios de los trabajadores. Porque nosotros no vamos a invertir en donde ellos invierten, me refiero a los empresarios. Ellos invierten afuera o sacan a los paraísos fiscales las platas, los recursos que generan los trabajadores. Entonces, estas cosas han quedado claras, les hemos planteado al gobierno nacional. Creo que ha sido útil este hecho hasta el momento, ¿no es cierto?, este hecho de que nos sentemos a discutir. Obviamente todo depende del gobierno nacional, no es que todo está dicho, y como le dijimos, la movilización se suspendió, no se acabó. No se acabó. ¿Ya? Ahora, pero permítame esa pregunta, ¿qué pudieron medir o analizar ustedes de la posición que tiene el gobierno y firme de aplicar el recetario del Fondo Monetario? Porque la reforma tributaria fiscal que está en la Asamblea es eso. Y lo otro que usted acaba de decir, que se detuvo por el diálogo con los trabajadores, también es el recetario del Fondo Monetario y tiene que cumplirlo. Para nosotros está ahí está la clave. Para nosotros está claro. El gobierno nacional está en una encrucijada. Por eso. O se afirma en el Fondo Monetario, o trabaja con los trabajadores, vale la redundancia. Así de fácil, ¿no es cierto? Entonces,
Bajo esa lógica, si se va a firmar con el Fondo Monetario Internacional, es obvio que la reforma presupuestaria va encaminada hacia eso. Si el gobierno quiere rectificar, deberá recoger un sinnúmero de propuestas de los sectores sociales. Nosotros hemos planteado que esa propuesta se devuelva. Primero, porque no garantiza el tema de mejorar las condiciones de los sectores sociales. Están 83 millones de dólares de disminución en el sistema educativo de las universidades. Así mismo es, justamente. ¿Ya? Le iba a preguntar. El año anterior fue 90 millones, ahora son 83. Claro, vaya sumando. Es decir, estamos cerca de 180 millones, 173 millones exactamente, ¿no es cierto?, en lo que ha sido 2 años del tema de Correa, solamente en el sistema de las universidades. Acaban de despedir 500 trabajadores, además. Está planteado también una disminución de la masa salarial. ¿Qué significa la disminución de la masa salarial? Nuevamente despidos de los trabajadores. Acaban de despedir 500. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nos quieren imponer una reforma presupuestaria que significa despidos, disminución de derechos. Se equivocan. Se equivocan del medio a la mitad. Los trabajadores, los sectores sociales, estamos muy pendientes de esto. Tanto es así que nos planteamos en asambleas permanentes. Estamos en un balance constante. Hoy mismo se reúne el FUT para analizar algunas cuestiones. Vamos a hacer un balance con el resto de organizaciones de lo que significó las jornadas de movilización. Pero también es un llamado, ¿no es cierto?, al hecho de que el gobierno nacional no nos puede después venir a decir que no quisieron o que las movilizaciones es porque se nos ocurre hacer cada vez que queremos. Ahora, mientras ustedes están sentados dialogando en la mesa, el gobierno continúa aplicando su receta. Al igual que ley en la asamblea, despidos de los trabajadores, y hasta que terminen los diálogos ya está todo aplicado, todo implementado. Al igual que y si la ley entra por el Ministerio de la Ley, dígame. A ver, al igual que los trabajadores, estamos preparando lo que debemos preparar. Pero se imagina la encrucijada en la que está el país. Y también el hecho de cómo los trabajadores debemos responder frente a la afectación de derechos, ¿no es cierto? Nosotros hablamos con nuestra base social y le dijimos, sí, hay que discutir por un tema. ¿Qué es lo que pasa? En base al diálogo social estaba implementado todo un sinnúmero de reformas antiobreras. O sea, aprovechándose de que estaban, entre comillas, conversando con la CUD, con organizaciones... ellos enumeraron un montón de acuerdos ya. Fíjate, había una reforma que estaba en camino. ¿Haber detenido eso es importante o no? Claro que sí. Claro que sí. Y cogiéndonos de lo que ellos mismos decían, vamos a abrir el diálogo, de acuerdo, discutamos esto. Pero el problema está en lo otro que le acabo de señalar. ¿Qué es lo que estamos siguen dialogando y siguen implementando. Sí, pero también nosotros debemos seguir preparando lo que debemos preparar. Ojo, nosotros dijimos, frenar la movilización, suspender la movilización, no significa bajar los brazos, no significa estar derrotados. Suspender la movilización significa estar dispuestos a defender los derechos como corresponden. Fueron en la calle, ahora son en la mesa de discusión. Si no entienden eso, la calle será el escenario en el que tengamos que defender esos derechos, no solamente de los trabajadores, los derechos de los pueblos, los derechos de la educación, los derechos de esa juventud que se incorporó por un anhelo de cambio y que busca efectivamente tener la posibilidad de ingresar a las universidades. Es decir, la lucha está marcada, la cancha está trazada. El gobierno nacional hoy tiene una posibilidad de priorizar el diálogo con soluciones o de simplemente ponerse al lado que estuvo en los días anteriores con el Fondo Monetario y que del cual parece que no quiere salir. ¿No es cierto? Entonces, frente a esos hechos está claro, la posición de los trabajadores siempre será estar al lado de los trabajadores y los pueblos, de la juventud, del movimiento indígena y de los sectores más desprotegidos del país. Gracias a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, parte integrante también del Frente Unitario de los Trabajadores. Estuvo aquí en Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.